Continuando con el orden del día, pasamos a la lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas en materia de violencia digital y mediática. Tiene la palabra la diputada Roxana del Refugio Muñoz González, autora de la misma. Diputado, ¿podría dar un receso, por favor? Muy bien, a solicitud de la diputada secretaria, damos un receso de 3 minutos. Bueno, damos por cancelado el documento. Diputado presidente. Adelante. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Bajo esta tesitura y de acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia en contra de este sector es definida como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La violencia de género se expresa en distintas modalidades, ya sea física, psicológica, patrimonial e institucional, y en diferentes ámbitos como el hogar, el público y familiar. Las raíces de esta violencia de género se hallan en la desigualdad entre mujeres y hombres, es decir, es consecuencia de la discriminación laboral, social, política y cultural que han sufrido de forma sistemática. Las diferentes modalidades y expresiones de la violencia hacia este sector de la sociedad menoscaban el desarrollo, libertad y derechos de las mujeres y niñas. Asimismo, limitan el pleno desarrollo de sus capacidades y minan su participación política, económica y social en cualquier sociedad. En la última década se han logrado cambios jurídicos y normativos para consolidar un Estado de Derecho para todas las mujeres de nuestra sociedad. Sin embargo, aún persisten en la sociedad prácticas, usos y costumbres que desarrollan la violencia en contra de ellas, tanto en el ámbito público como privado. La violencia que sufre este grupo de la población no se reduce solo a agresiones físicas, sino que permea diferentes aspectos de la vida de las mujeres. En este tenor, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia cita las diferentes formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra este sector, también conocida como modalidades. Una de las modalidades que en los últimos años ha tenido un impacto profundo en las mujeres es la violencia digital o mediática.
las tecnologías de la información y comunicación están siendo utilizadas para causar daño a mujeres y niñas por la falta de regulación legal, social, medidas de seguridad y sistema de justicia que facilite la persecución de comportamiento criminal en línea. De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, el cual realizó un monitoreo lexicográfico y semántico de las distintas redes sociales a un grupo de féminas entre los 18 y 29 años, se puede visualizar diferentes tipos de violencia digital contra este sector de la sociedad, tales como violencia a la intimidad, sembrar rumores falsos y difamar a la persona con el propósito de dañar su reputación, usurpar la identidad, contenido que denigra a las mujeres, acechar o expirar la actividad en línea de las mujeres con diferentes fines y acosar y amenazar mediante diferentes medios electrónicos con el fin de intimidar. La violencia digital es una extensión de la violencia sistemática que viven a diario miles de mujeres, afectando su vida privada, su intimidad, dignidad y libre desarrollo de su personalidad, entre otros bienes tutelados. La nueva era digital en la que el contacto online ha diluido las fronteras especiales entre las personas, una de las problemáticas que están viviendo las mujeres por el uso de las tecnologías de la información y comunicación es el acoso y la violencia sexual cibernética, mismas que han incrementado su presencia en la medida que aumenta el contacto con los medios digitales de comunicación. La violencia contra las mujeres en el entorno digital ponen en riesgo diversos derechos, tales como derecho a la privacidad, derecho a la intimidad, derecho de libertad de expresión y de acceso a la información. En este tenor, es una necesidad legislativa construir un marco normativo que contemple las formas de violencia de las mujeres y niñas. Por ejemplo, la violencia digital y o mediática que representan para este sector social un obstáculo para su acceso y uso de las tecnologías, comunicación e información digital y consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para la víctima, limitando el pleno ejercicio de los derechos humanos. A nivel federal, el 1 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal en materia de violencia digital, en donde se identifica esta modalidad de violencia y se establecieron sanciones de carácter penal adecuadas, pues la multiplicidad de conductas y de verbos rectores, así como la fijación de la carga de pruebas hacia las víctimas, constituyen en la práctica verdaderos obstáculos para el acceso a la justicia. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto propone reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas en materia de violencia digital y mediática. Para ello se reforma la fracción sexta del artículo 10 y el artículo 14 ter y se adiciona los artículos 14 cuater y 14 quinquies, recorriéndose en el orden subsecuente. La reforma a la fracción sexta del artículo 10 es para agregar la palabra mediática al enunciado de violencia digital, ello para ampliar el concepto y reconocer este tipo de violencia como toda acción realizada sin consentimiento de una persona que le cause daño psicológico, emocional, en su reputación, en su patrimonio económico o sexual, mediante el uso de tecnologías a la información y comunicación. La reforma al artículo 14 ter responde a la necesidad de definir claramente lo que es la violencia digital, entendida como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida o en su imagen propia. La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal para el Estado de Zacatecas. La adición de un artículo 14 cuater es para definir a la violencia mediática como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa
o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discursos de odio sexistas, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que causen a las mujeres y niñas causen a las niñas y mujeres de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Por último, la adición de un artículo 14 quinquies es para establecer que tratándose de violencia digital o mediática para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el juez ordenará de manera inmediata las medidas de protección necesarias. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea lo siguiente. Iniciativa de decreto por lo que se reforma la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas en materia de violencia digital y mediática. Único, se reforma la fracción sexta del artículo 10, el artículo 14 ter, y se adicionan los artículos 14 cuater y 14 quinquies, recorriéndose en el orden subsecuente todas las de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 10, modalidad de la violencia. Artículo 14 ter, violencia digital y mediática. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por lo que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenidos íntimos sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o su imagen propia. La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal del Estado de Zacatecas. Transitorios. Primero, se presenta el decreto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se ponga al presente decreto. ¿Es cuanto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen. Antes, presidente, por favor, diputada, permita que la fracción parlamentaria de Morena pueda abonarse a la iniciativa. Estrada Hernández, José Juan, de la misma Toda forma. vez que es en respeto a los derechos de las niñas y las mujeres de Zacatecas. De la Gracias. misma manera, el grupo parlamentario del Verde Ecologista. En los mismos términos, coordinadora. Con gusto, Zule. De igual forma, diputada del grupo parlamentario del PRI. Con gusto, diputada. De igual forma, Correa López Guadalupe. Gracias, diputada Lupe. Rodríguez Camarillo, diputada. Con Si me gusto, permite. diputada Marta. De igual forma, Con gusto, diputada Yeyey. el grupo parlamentario PRD y de Movimiento Ciudadano. Gracias, Bien, pariente. felicidades. Gracias. Gracias por las niñas y las mujeres de Zacatecas. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia e Igualdad de Género.